¿Hay mexicanos que se le arrodillan a Donald Trump? Sí, de estos les voy a hablar enseguida. Mire, Juan Manuel Oliva Ramírez, exgobernador panista de Guanajuato, es un hombre de baja estatura, de tez morena, y no habla inglés, el prototipo de los mexicanos que Estados Unidos desprecia, agrede y deporta. Pero este personaje, un juramentado de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, admira a Donald Trump y construye México Republicano, un partido político con la ideología del racista presidente de ese país que nos odia. Parece broma, pero no lo es. Oliva Ramírez es secretario de organización del partido en formación que preside el expriista Juan Iván Peña Neder, cuyo secretario general es Grisha Ritter, portavoz por años del Partido Demócrata en México. Y el asesor general es Larry Rubin, representante del Partido Republicano en nuestro país y presidente de la American Society, que reúne a los empresarios de Estados Unidos. Estos dos políticos estadounidenses, que representan a los dos partidos de Estados Unidos, alegan que no violan la Constitución de México, que en su artículo 33 dispone que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país, porque son también mexicanos por tener doble nacionalidad. Pero hace 2 semanas, el sábado 12 de julio, Larry Rubin organizó, como presidente de la American Society, una cena en honor del nuevo embajador de ese país, Roland Johnson, un coronel retirado y agente de la CIA involucrado en invasiones armadas. Un acontecimiento que fue patrocinado por el magnate Ricardo Salinas Pliego y que reunió a figuras prominentes de la derecha en México, como el ex consejero electoral Lorenzo Córdoba, los panistas Jorge Romero y Ricardo Anaya, el ex canciller José Ángel Gurría y José Medina Mora, ex dirigente nacional de los Patrones. Y esa noche, el discurso de Larry Rubin fue en defensa de Trump, que la víspera envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, y fue también en contra de México, del que se dice nacional. Con insolencia, avaló la amenaza de imponer aranceles de 30% a los productos mexicanos a partir de este viernes 1 de agosto, porque, dijo, no se ha acabado con los cárteles que fabrican la droga que consumen millones de sus compatriotas. Abro comillas. La carta enviada desde la Casa Blanca a la presidenta de México subraya la urgencia del momento. No es una amenaza, es una alerta estratégica. El 30% de arancel que se puede llegar a aplicar a partir del 1 de agosto es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud y la seguridad nacional de Estados Unidos en México. Esto lo expresó Larry Rubin en un mensaje y tono de un estadounidense, no de un mexicano. Obviamente, los representantes de la derecha de México no objetaron la grosera e injerencista amenaza de Rubin, al fin unidos en la misma ideología conservadora. Pero tampoco la secretaria de Medio Ambiente, Andrea Bárcena, ahí presente y sentada junto al panista Ricardo Anaya, quien por años huyó a Estados Unidos, donde han vivido y estudiado sus hijos. También callaron diputados y senadores de Morena como Sergio Mayer, Emanuel Reyes, Waldo Fernández y Jacob Polewski,
así como el coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, invitado también a esa cena. Hasta ahora, nadie del gobierno de la República, ni la propia presidenta Claudia Sheinbaum, se han pronunciado sobre esa cena de provocación que revela qué intereses defenderá México republicano en el caso de que cumpla con los requisitos establecidos en la ley para convertirse en partido político. Pero aun si no lo logra, estamos ante un abierto injerencismo de estadounidenses en asuntos de México, apoyados por mexicanos que son capaces hasta de avalar una invasión militar de Estados Unidos a México con el pretexto del narcotráfico, una posibilidad real desde que ese país denominó organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Yo mismo le pregunté a Grisha Ritter, secretario general de México Republicano, si optaría por México o por Estados Unidos en caso de una invasión a nuestro país. Y me respondió, opto por el Estado de Derecho, opto por una Norteamérica libre de terrorismo, opto por paz y orden en México, llegue como llegue. Sí, hay otro proyecto de partido político de extrema derecha que se somete a Estados Unidos, el llamado Viva México del actor Eduardo Verástegui, confeso prosélito de Trump y de sus políticas de agresión a México y a quien tampoco hay que perder de vista. La historia de México, ya se sabe, registra episodios de mexicanos que se entregan al invasor extranjero, que por eso existe aún la traición a la patria en el Código Penal Federal, que la comete quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, o que tome parte de actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. Hay más conductas que constituyen el delito de traición a la patria. Por ejemplo, quien forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial, o que invadan el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra, o que tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros, o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Hay más características del delito de traición a la patria, más comportamientos, más conductas, pero con estas son suficientes. Ante Trump y sus pretensiones invasoras, apoyadas por mexicanos de la extrema derecha, que a nadie se le olvide la historia de México. Hasta aquí el día de hoy. Gracias.